La palabra de Dios hoy está en Lucas capítulo 13, del 1 al 9. La palabra de Dios dice así: En aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador: Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjela todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono, así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Continuamos con las historias de Jesús en el Evangelio de Lucas. Y siempre vemos a Jesús platicando con sus discípulos, ellos preguntándole, Jesús respondiendo, y a veces lo contrario. Jesús les preguntaba y ellos muchas veces no sabían la respuesta. Como en la historia de hoy, el tema que el Señor Jesús trata en este texto es sobre el arrepentimiento. Y este tema en nuestros días, esta palabra arrepentimiento siempre suena como algo malo, como algo que no conviene ponerle mucha atención o como una idea negativa. Pero el tema del arrepentimiento es lo básico de una vida que está centrada en el Evangelio, en la palabra de Dios. El arrepentimiento ante Dios es para tu propio bien. Por eso Jesús trató muchas veces este tema de muchas maneras, como aquí lo trata, en el diálogo que tuvo aquí con sus discípulos. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, la necesidad del arrepentimiento. Número 2, el fruto del arrepentimiento. Y número 3, ¿cómo es posible el arrepentimiento? Número 1, la necesidad del arrepentimiento. Esta historia de Jesús comienza cuando sus discípulos le contaron acerca de una tragedia que había sucedido poco tiempo antes. Sucedió que unos varones de Galilea habían ido a Jerusalén para adorar a Dios, ofrecer sacrificios en el templo. Y entonces el procurador romano ordenó matarlos. En ese tiempo los asuntos políticos y religiosos se mezclaban y siempre tenían como resultado este tipo de tragedias. Y de alguna manera, aunque no lo dice el texto, los discípulos tal vez se preguntaban por qué Dios había permitido que eso sucediera. Porque esto fue lo que Jesús les dijo enseguida. En el versículo 2 dice que Jesús les respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Y Jesús les dice: pues no fue por eso. Y luego, como para que les quedara más claro a ellos y también a nosotros, Jesús les recuerda otra tragedia que había ocurrido también tiempo antes. Y en el versículo 4 Jesús les dice: ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, dijo Jesús. Jesús les recuerda esta tragedia acerca de una torre que cayó sobre algunas personas, 18 personas, y la pregunta de Jesús es la misma que la tragedia anterior. En otras palabras, Jesús les está preguntando: ¿murieron esas personas porque ellos eran más pecadores que ustedes? Y Jesús les responde lo mismo en el versículo 5, pues les digo que no. No murieron por ser más pecadores. Hoy en nuestros días estamos viviendo días con muchas dificultades debido a la pandemia. Mucha gente piensa que las cosas que ocurren en la pandemia son un castigo para los que son pecadores. La tragedia de esta pandemia es que hay enfermedad, hay muerte, hay falta de trabajo, muchos negocios cierran. Y la pregunta
de Jesús y la respuesta de Jesús sigue estando en la mente de muchas personas, de muchos de nosotros. Hoy escuchamos a mucha gente decir que lo que les está pasando a mucha gente, a otras personas, son debido a castigos de Dios por sus pecados o por los pecados de las demás personas. En aquellos tiempos de Jesús, la gente pensaba que las tragedias eran un castigo por sus pecados. Y hoy también, muchas veces se piensa así. Pero la respuesta de Jesús sigue siendo la misma hoy. Y la respuesta de Jesús fue, pues les digo que no es así. Es aquí cuando Jesús aprovecha a enseñar acerca del tema del arrepentimiento. Cuando habla de esas tragedias, Jesús también 2 veces, lo dice en el versículo 3, dice, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y luego en el versículo 5 lo repite, de la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Te das cuenta? Jesús habla del tema del arrepentimiento. Y nota que Jesús les dice que todo esto sucedió como un aviso acerca de la necesidad de arrepentirse. Como diciendo, miren, toda la vida de un creyente en Dios es arrepentimiento. Tomen muy en cuenta arrepentirse con Dios. No solo en los tiempos malos, sino también en todo tiempo, en el día a día, deben ir a Dios en arrepentimiento. Si alguien tal vez preguntara o si tú piensas algo así como que, bueno, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no tengo necesidad de arrepentirme. ¿De qué? Déjame darte un ejemplo, solamente uno. Piensa en el tiempo en que vivimos. Si todo el día estás ansioso, estás ansiosa, si todos los días estás preocupado, preocupada, cuando Jesús dice en varias partes en su enseñanza que no te preocuparás por nada, eso es pecado contra Dios. Y tienes que arrepentirte de ese pecado. En tiempos de ansiedad tú puedes orar diciendo a Dios, Señor, yo vivo por pura gracia. Y aunque yo no merezco que las cosas vayan bien, yo sé que tú estás obrando en todas ellas para mi bien porque me amas, gracias a Cristo Jesús. Puedes orar diciendo, Señor, mi seguridad en la vida no está basada en mi suerte, en mi trabajo, ni en nada más, sino en tu amor por mí. Perdóname por confiar en otra cosa que es lo que me da mi seguridad y que nunca me da la seguridad que yo necesito y que tú me puedes dar. Este es un ejemplo de una oración de arrepentimiento y es lo que Jesús, el punto es que Jesús te dice, ¿te has arrepentido ante Dios? ¿Te arrepientes todo el tiempo? Punto 2. El fruto del arrepentimiento. En segundo lugar, vemos que después de este diálogo de Jesús y sus discípulos, enseguida Jesús les contó una parábola. Una parábola es un relato cortito o una pequeña historia que ilustra o muestra una verdad que Jesús enseña. También es como una comparación. Se compara una verdad con una historia. Y la verdad de esta pequeña historia que Jesús cuenta aquí en el capítulo 13 de Lucas es también acerca del arrepentimiento, del fruto del arrepentimiento. Y la historia dice así, Jesús lo dice, había un hombre que tenía una higuera plantada en su viñedo. Un viñedo es un campo donde están las vides, la planta de la uva. Y nos preguntaríamos, ¿qué hacía allí un árbol de higos? Este árbol estaba ocupando un suelo fértil. Pero el hombre fue a ver al viñador y le dijo que este árbol tenía 3 años sembrado y que no daba nada de fruto, y le dijo que ya lo cortara. Pero el viñador le contestó, Señor, permite que este año esté un año más, un 4º año. Voy a cuidarlo más, voy a echarle abono, tal vez el año que viene ahora sí dé fruto, de buenos higos, y si no, pues lo cortamos. Esta parábola ilustra el tema del arrepentimiento. ¿A quién representa el árbol de higos? A ti y a mí. ¿Qué representa el fruto?
el arrepentimiento ante Dios. Jesús contó esta historia para decirte que Dios es muy paciente contigo, sí, que Dios te cuida, pero Dios siempre espera de ti una vida de arrepentimiento de todos tus pecados, todo el tiempo. Esta historia que Jesús contó te hace ver que Dios nos llama al arrepentimiento, a los que creemos en Él. ¿Cómo es esto posible? ¿O cómo puedo tener este arrepentimiento? Bueno, hay otra historia un poquito más adelante en Lucas capítulo 15 que nos da más detalle acerca de este tema, y es la historia del hijo perdido o el hijo pródigo. Y vamos al punto número 3. En tercer lugar, ¿cómo puedo tener arrepentimiento? La pregunta final es, ¿cómo es posible que yo pueda ir a Dios en arrepentimiento? ¿Cómo puedo tener este arrepentimiento? Esta historia que Jesús contó en Lucas 15, está en ese pasaje, en ese capítulo, es un poco o mucho más conocida que la anterior. Es acerca de un hijo menor de un padre que se va lejos de su padre y desperdicia toda su herencia viviendo una vida desenfrenada, malgastando toda su herencia hasta que se acabó todo y acabó en la pobreza. Este joven terminó cuidando cerdos y comía de la comida de los cerdos. Y el tema del arrepentimiento lo encontramos en algo que el joven dijo en el capítulo 15, versículo 17 de Lucas. Dice la Biblia, por fin recapacitó. Por fin recapacitó. En otra versión dice, volviendo en sí. ¿Qué significa esta frase? Esta frase significa, se dio cuenta de su pecado, o se dio cuenta que había hecho algo mal, incorrecto. Se dio cuenta de su condición, se arrepintió. Este hecho del arrepentimiento fue lo que lo llevó, fue lo que lo empujó a partir en busca de su Padre. Y aquí el Padre de la historia representa a Dios. Y entonces podemos ver más, aprender más acerca del arrepentimiento. Hay 3 cosas en esta historia del hijo perdido que podemos ver que nos explican más acerca de qué es arrepentirse ante Dios. 3 cosas. Número 1, el arrepentimiento es conectarte con Dios. El arrepentimiento es reconocer que algo no está bien contigo y te das cuenta que hay un lugar, un estado de tu vida espiritual en donde mejor puedes estar. Como este hijo, que se acordó de la casa de su padre, en donde lo tenía todo, y de estar cerca de su padre. Lo mismo sucede contigo y con Dios. Cuando nos damos cuenta, o como dice la historia, volviendo en sí, que es mejor buscar a Dios, estar con Dios, entonces estamos teniendo el fruto del arrepentimiento. Número 2, el arrepentimiento es tomar en cuenta el amor de Dios. El arrepentimiento es que tú entiendas que Dios te ama y que Dios es muy compasivo contigo. Este hijo no dudaba del amor del padre, por eso dijo, tengo que volver a mi padre. A pesar de la vida que había llevado, una vida mala, a pesar de su pecado, de sus pecados, entendía que el amor del Padre era mucho. Y lo mismo sucede con Dios. La base de ir a Dios en arrepentimiento es el amor de Dios, es la compasión de Dios hacia ti. Y cuando digo la base del arrepentimiento, me refiero a que debido a este amor, tú puedes ir a Dios. Y por este amor te puedes apoyar en este amor de Dios para arrepentirte, porque Dios te ama. Entonces piensa, no es un arrepentimiento egoísta con miedo a que Dios te castigue, sino que te arrepientes de tus pecados porque sabes, confías en el amor incondicional de Dios como un Padre bueno que ama a su Hijo. Y 3,
En esta historia también vemos que el arrepentimiento es confesar tus pecados a Dios. El arrepentimiento es confesar tus faltas. Simple, porque la ofensa ha sido contra Dios. Y eso también lo vemos en la historia del hijo que regresa, porque él hace un plan de lo que le va a decir a su padre y dice que él pensó en decir: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentirse. Arrepentirte es decirle a Dios todos tus pecados. Es contarle a tu padre con una oración tus propias faltas. No las faltas de los demás, sino tus propias faltas. Termino. En este tema de arrepentimiento, también debes de saber que al final de los días de Jesús, tiempo después de contar estas dos historias, podemos ver que esto no fue así con Jesús. Al final de los días de Jesús, muy próximo a su muerte, Jesús vino ante su Padre muy lastimado, vino ante su Padre muy golpeado. Todos se burlaron de él, fue herido por los soldados romanos, llegó casi desnudo ante su padre, menospreciado, avergonzado, y su padre, en lugar de darle la bienvenida y recibirlo en casa, cuando estaba ya clavado en la cruz, siendo crucificado, todo lo que Jesús recibió fue el rechazo de su padre. Y por eso ahí Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús fue abandonado o fue rechazado en la cruz por su Padre? Para que tú y yo tengamos la seguridad de ser recibidos y aceptados por Dios al perdonar todos nuestros pecados. Esto es el Evangelio. El Evangelio es muy claro en el profeta Isaías, en el capítulo 53, cuando dice Isaías: Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Ven al arrepentimiento de todos tus pecados por causa del amor de Jesús. Jesús te amó tanto que quiso morir por ti en esa cruz. Él pagó el castigo por tus pecados. ¿Cómo vas a responder a este amor? Vuelve a Dios hoy y siempre hazlo así. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, Señor, enséñanos a tomar siempre el camino del arrepentimiento, que esto sea una manera de vivir que siempre recordemos y tomemos muy en cuenta en nuestra vida espiritual. Que siempre volvamos a ti, confiados en tu amor, porque creemos por fe que el sacrificio de Cristo nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Sigue cuidando de toda la iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.